mes de noviembre del 2020. Estamos en la quinta semana, periodo del proyecto integrador. En el proyecto integrador, ¿qué proponen hacer de actividad? Catherine, ¿qué se te imagina? ¿Qué te imaginas de hacer en el proyecto integrador? ¿Una sopa de letras? ¿Una sopa de letras? ¿Cómo? Como para así encontrar palabras. Sí. Ajá. Durán, ¿tú qué sugieres? Un crucigrama. Pues es lo mismo, ¿no? Más o menos. Sopa de letras o crucigrama es parecido. Bien, vamos viendo en esta semana. Mientras, el objetivo de la clase de hoy, escríbanlo por favor. Objetivo de la clase de hoy es aprender a redactar la introducción y conclusiones de un trabajo académico. Aprender a redactar la conclusión y la conclusión de un trabajo académico. ¿Qué debe llevar la introducción y qué debe llevar la conclusión? ¿Por qué es importante en todo reporte? ¿Por qué es importante en todo reporte? Hasta ahí. Bien. La clase de hoy, por ejemplo, siempre la inicio con un comentario o con alguna situación más o menos relacionada con el trabajo académico. Y entonces, en este tipo de inicio de actividad, pongo más o menos un poquito de interés en lo que hemos visto anteriormente, en lo que vamos a ver hoy y en lo que debemos saber en términos generales, ¿sí? Por eso es más o menos una introducción siempre así como, a ver, ¿qué fue lo del día de ayer? ¿Y qué dijimos en esta parte? ¿Y para qué lo hacemos? Etcétera. Bien. Pregunto. El trabajo de la sombra ya lo redactaron bonito, lo arreglaron, le pusieron un poquito de pimienta, le pusieron sal, etcétera. Sí están indicando cuál es el objetivo de ese trabajo, de medir la sombra, por qué solo 4 días y cómo es que ustedes inician a hacer esa investigación más o menos o esa medición en términos generales. Durán, tú puedes definir un poquito la inclinación hacia el sur de lo que pusiste para generar la sombra. O sea, ¿qué dirección está al sur? Ajá, más o menos como tu referencia a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, hacia dónde apuntaba el sol y dónde estaba el sur, etcétera. ¿Nunca se te ocurrió esa parte? Sí, profe, incluso bueno, el objeto que tomé, voy a tomar de referencia mi celular, Ajá. va en esta dirección, entonces el sol pegaba hacia el este, digo al oeste, perdón, el sol pegaba con dirección al oeste del objeto. Ajá. Entonces, cuando lo puse en dirección, viendo hacia mí, a dirección al sur, el sol igual le pegaba en dirección al este, pero la sombra se dirigía a la parte del norte. Exacto. Más o menos. ¿Y por qué 11 de la mañana más o menos? ¿Por qué te imaginas que el horario fuera a las 11 de la mañana? Porque el sol está apenas saliendo y no está en un punto más alto. Entonces, cuando está en un punto más alto, la sombra casi no se proyecta muy bien.
Entonces a la hora que, a medida que va pasando, bueno, va saliendo el sol, la sombra va cambiando de lugar. Ajá. Y 11 de la mañana porque es más cerca de lo que se llama el cenit. El cenit es la parte vertical casi, lo más alto o lo que está casi sobre nuestra cabeza. Pero ya dijimos que debido a que estamos cerca de unos de los trópicos, entonces no va a estar exactamente la sombra en nuestros pies, siempre va a haber una proyección más o menos. Ahora, ya pasó una semana y fracción, ¿qué opinas de ese proyecto de medición de sombras? Pues que estuvo interesante porque así aprendimos a medir lo que es las sombras, con sus respectivas medidas y sus ángulos. Entonces así podemos nosotros, incluso usted nos comentó que antes, eso usaban los antepasados para hacer, un reloj, un calendario, medir qué hora era, qué día pasaba, etcétera. Entonces me pareció muy interesante. Sí, en la antigüedad, cuando no había pues ni satélites, ni telescopios, ni nada, hablemos de hace 300 o 500 años, o un poco más, en las culturas antiguas había puntos de observación. Si pudiéramos ver desde nuestras azoteas, si pudiéramos ver desde nuestras azoteas hacia donde sale el sol y según donde estemos viviendo y de acuerdo a un instinto un poco más desarrollado y en el lugar donde pudiéramos estar parados, no lo creerías, pero hay marcadores en los cerros, marcadores en los cerros. En los cerros hay cortes, hay puntos y, por ejemplo, visto desde Cholula, desde el cerro de Cholula, hacia donde sale el sol, cuando es el verano, se puede decir, el sol está lo más hacia el norte, está lo más hacia el norte, y entonces cuando llega hacia el extremo, ese extremo está marcado por un cerro que se llama el Cerro Pinto, creo que está por Acajete, más o menos, no, ahorita no me acuerdo del nombre de ese cerro, y ese es un marcador muy importante visto desde Cholula. Ahora imagínense por qué construyeron la pirámide de Cholula. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Y entonces, cuando tenemos esta visión un poquito amplia de qué significaría para la gente de la antigüedad un cerro, una pirámide, un punto de referencia, entonces quedamos así como, por ejemplo, en la mitología esta de los aztecas, ellos dijeron que buscaban un lugar donde hubiera un águila posándose sobre un opal y que el águila estuviera devorando una serpiente, etcétera. Bueno, esa es una parte más o menos, ¿cómo se puede decir? Relativamente de símbolos. Pero cuando podemos ver que desde donde está el lugar donde está la Gran Tenochtitlan, en cierto periodo del año, el sol se posa sobre el cono del volcán. Y ese punto creo que es en el invierno. Y en el 6 meses antes, en el verano, cuando es el cambio de primavera a verano, el sol sale sobre Iztaccíhuatl, en cierto punto del Iztaccíhuatl. Y entonces tiene un significado y medir
la posición del sol, dónde sale según la fecha del año, etcétera, se convierte en un aspecto de religión más o menos. Ahora, en la cultura antigua de los aztecas, el sol tenía que ver con un dios, y ese dios es Huitzilopochtli. Ese dios Huitzilopochtli es el colibrí. El colibrí puede volar en direcciones hacia la izquierda, hacia la derecha, para atrás, para adelante, y entonces el dios sol estaba relacionado con Huitzilopochtli y toda una cadena de cosas muy interesantes. ¿Qué opinan? Héctor, ¿qué opinas de la plática? Pues en esas épocas eran muy, bueno, a mí me impresionan todo lo que fue antiguamente, de los dioses y todos ellos. Y bueno, no sé si es verdad, ¿verdad? Decían que todos los dioses tenían un animal específico. Y bueno, también nada más el que me acuerdo que es, bueno, son dos volcanes que están cerca por mi casa, es el de ¿cómo se llama? El Popocatépetl y ¿cómo se llama? La mujer dormida. Iztaccíhuatl. Andrés. Y son interpretaciones más o menos de la historia fantástica de cómo veían pues la cuestión, ¿no? Los aztecas y generaban una historia fantástica y todo el asunto. Bien, Profe, dígame. yo por lo que sé, también los pueblos indígenas de antes se ubicaban en los cerros más altos para que así se orientaran más en qué parte estaban y también para que las señas de humo se vieran desde lo lejos. También porque tenían como tipo reloj y se ubicaban ellos por el sol, por orientación de sol, y decían que desde arriba se vería mejor. Y los cerros en la antigüedad estaban relacionados con los dioses, ¿no? Y entonces, además, los cerros marcaban puntos de referencia para los caminos. Por ejemplo, hacia la salida de Valsequillo, en este pueblo que se llama San Francisco Totimehuacán, hay un cerro que se parece mucho al de Cholula. Vamos en la carretera hacia Valsequillo y está del lado derecho, y entonces ese cerro casi es un cono bonito, pero es un punto de referencia que marca el camino al acceso a las Mixtecas. Y entonces ese punto de referencia también a lo mejor estaba utilizado de otra manera. Pero bueno, ¿se llevaron el conocimiento los aztecas o lo hicieron perdedizo? Bien, vamos a ver, algunos que entraron un poco tarde no escribieron. Escriban el objetivo de la clase de hoy. ¿Cómo hacer una introducción de un trabajo? ¿Cómo redactar, mejor dicho, una introducción de un trabajo? Y el otro es cómo redactar una conclusión. ¿Sí? Entonces, introducción y introducción y conclusión. Bien, vámonos rápido y vemos al último nuestro famoso resumen. En el resumen es una forma de hablar de toda la clase, más o menos. ¿Cuál era el último? Fuerte, fuerte. ¿Cuál era el último? ¿Cómo redactar la conclusión? Redactar la conclusión. Gracias. Bien, ahí dice, ¿ya están viendo la imagen, Héctor? Todo Sí, trabajo profe. de investigación debe llevar una introducción. Vamos poco a poco. Un trabajo de investigación debe llevar una introducción, que de hecho es lo último que se debe redactar. Pero ¿por qué es importante la introducción? ¿Por qué es importante la introducción? Esa es la primera pregunta
que debemos saber por qué ese maestro me pide que en el objetivo de la clase o del trabajo siempre debo estarlo escribiendo. ¿Por qué es importante la introducción? Ya que por medio de ella introducimos al lector en el contexto de lo que se está investigando. Introducimos al lector en el contexto de lo que se está investigando o reportando. ¿Por qué es importante introducir en el contexto? Pues para que tenga una idea general de qué dificultades se llevaron, ¿no? Para redactar o hacer el trabajo. Por ejemplo, lo que yo le preguntaba a Durán, cómo instaló el elemento o lo que hizo que generara la sombra. ¿Cuánto mide de altura? Y para saber cómo, de qué manera el ángulo, pues es un ángulo más o menos creíble de lo que él midió, ¿de acuerdo? Proporcionándole el entendimiento necesario acerca del tema en estudio. ¿Y cómo creamos una introducción sin tanta complicación? ¿Cómo creamos una introducción sin tanta complicación? ¿Cómo creamos una introducción sin tanta complicación? Pues lo más sencillo, ¿no? Bien, el objetivo del presente trabajo es construir un dispositivo capaz de generar una sombra, la cual se medirá entre las 11 y las 12 del día con intervalos de 20 minutos. Básicamente, esa sería la introducción o lo primero que se diga del trabajo a reportar. Lo podemos hacer en 4 cómodos y sencillos pasos. Paso 1. Ubicación del contexto, de lo general a lo particular. Paso 2. Mención del problema en estudio y propuesta de solución. Los pasos 3 y 4 son opcionales, puesto que dependen del estilo del autor o los requerimientos de investigación. Ahí, vamos a repasar el paso 1 y el 2, porque son importantes. Y esos pasos, puesto que dependen del estilo del autor, problema en estudio y propuesta de solución, a lo particular. Ahí está. Un momento, porque se fue rápido. Ubicación del contexto. A lo particular. Paso 2. De lo general a lo particular. Empezamos con la sombra de medir el avance de una sombra en el horario, etcétera, y vamos detallando poco a poco. Paso número 2, mención del problema en estudio. Problema-solución. Mención del problema en estudio y propuesta de solución. Sale, mención del problema de estudio. Ahí alguna vez dijeron, ¿por qué les pusieron ese asunto de medir sombra? Nada más para medir la sombra, porque el maestro está medio así, se imagina cosas, ¿no? No. Entonces, cuando uno menciona un problema, es tal vez para saber la ubicación de los puntos cardinales, más o menos tener una referencia de dónde nos podemos encontrar con respecto al centro de los hemisferios o 1000 otras cosas, como preguntas de... Los pasos 3 y 4 son opcionales, puesto que dependen del estilo del autor o los requerimientos de investigación de tu universidad, los cuales son 3. Datos de la metodología de investigación y 4. Estructuración del trabajo de investigación. Bien, ahí están los pasos 3 y 4. Datos de la metodología de investigación. Ahí, en la metodología de la investigación, se dice, si es que es supongamos que yo no pude y no tenía nada con qué hacer mi experimento. No podía salir, no tenía un instrumento de medición, etcétera. Y entonces, relativamente me voy a la internet. Y entonces, en la internet,
en la internet, veo quiénes han hecho este tipo de investigaciones. Yo digo que hoy la intención es simplemente medir la sombra, cómo avanza cada 20 minutos. Si es una sombra que se espacía la misma cantidad o en la medida en que se acerca a las 12 del día, la sombra ya avanzó menos o algo por el estilo, y eso lo puedo buscar en algún documento. Y la pregunta a Héctor, ¿usted midió el avance de la sombra cada 20 minutos? ¿Y pusiste tu línea de referencia? Sí. ¿Y avanzó espacios regulares o en los primeros 20 minutos avanzó X cantidad y luego en los otros 20 minutos? Sí, Ajá. sí avanzó poquito. ¿En la primera o en la segunda? En la primera y como en las 12, en Ajá. la última. Pero hiciste la medición de separación entre línea y línea del horario. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y eso lo reportó en su trabajo? Sí, profe. Órale, muy bien. Estructuración del trabajo de investigación. Ahí, ¿cómo se va haciendo? Capítulo 1, capítulo 2, bla, bla, bla. En este caso, pues es un trabajo más o menos en donde se dice mediciones del día martes, mediciones del día miércoles, jueves y viernes. Y luego, si a las 11 del día del martes marcó un punto de referencia aquí, pero el miércoles se movió tantito, el jueves otro tantito y el viernes otro tantito, entonces también eso a lo mejor habría que poner las pilas y haberlo hecho bonito. Por eso era importante marcar, y a eso se le llaman los marcadores de cómo el sol avanzó en su inclinación según la hora o no hubo ninguno, y todos los días se marcó el sol en el mismo punto. Entonces, son cosas muy interesantes para que uno vaya refinando el trabajo de investigación poco a poco. Bien, continuamos. Otras indicaciones que debes tener presentes son: toda investigación requiere de una gran capacidad de síntesis. Eso escríbanlo, por favor. Toda investigación requiere una gran capacidad de síntesis. Es lo que yo les decía. Imaginarse que hoy, por eso eran dos puntos de referencia, más o menos los que se requerían. Una pared grandota, se puede decir, pero en la parte de arriba de la pared, marcar el punto que nos llevara hacia la sombra. Entonces, supongamos que esa es la pared y entonces ponen una referencia, un palo ancho o lo que fuera, y entonces esta sombra extra, al marcar la sombra de la pared, iba a generar un punto de referencia en el suelo, más o menos, y entonces ahí marcar 11 de la mañana, la sombra del palo extra y luego la sombra de la pared, más o menos. Por eso es que dice ahí, requiere una gran capacidad de síntesis. Bien. Debe estar definida en aproximadamente 3 páginas. Esta introducción general debe estar definida aproximadamente en 3 páginas, pero nuestro trabajo no es un trabajo muy grande, ¿no? Entonces, en media cuartilla tal vez, o en 7 renglones, 8 renglones. Entonces, más o menos, esa podría ser la extensión de la introducción. La redacción debe ser narrativa, es decir, clara, secuencial y sencilla. Narrativa. No utilices ejemplos. Narrativa, clara,
secuencial y sencilla. Y sencilla. Debe ser narrativa. Clara, secuencial y sencilla. Clara para no estar enredándole, ¿no? No estar como Cantinflas. Secuencial en el sentido de que uno va paso a paso describiendo, ¿sí? Los puntos de referencia, cuál fue el criterio para seleccionar un punto específico de la sombra como punto de inicio y luego a partir de ahí cómo se van moviendo las sombras y entonces qué es lo que se mide, cuándo se mide, etcétera. Todo eso. Y secuencial, sencilla para no enredar. Secuencial y sencilla. No utilices ejemplos ni gráficos. Y recuerda, si tu introducción es más clara, el lector tendrá menos dudas al momento de leer la investigación. Ahí está. Entonces, por eso es que yo insisto, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? Pues ahí le escribí, no, ya ni me acuerdo. El que hizo el trabajo ya ni se acuerda. Pero se hace una introducción, entonces se está imaginando todos los elementos que se están realizando al haber puesto cierto punto de referencia en la pared, cierto punto de referencia en el piso, donde ya están las sombras, etcétera, todo ese asunto. ¿Cómo ves, Yasmín? ¿La introducción es necesaria, es importante? Sí, porque te va como a dar un pequeño adelanto de lo que te va a ver el tema, pero pues ya va a ser más específico. Pero no hable usted así, ¿no? Me va a dar a mí. Se puede hablar en primera persona porque la introducción está referida al trabajo de cada persona, ¿de acuerdo? ¿Estás haciendo tarea de otra materia, Yasmín? No, estoy haciendo lo del tema ahorita. Vale, me parece bien. Vamos, continuamos. Si quieres saber más sobre la introducción, haz clic aquí o visita Aprender. Ahí se termina nuestra primera proyección. Tenemos más o menos 10, 12 minutos. En la siguiente, ¿cómo redactar la conclusión de un trabajo académico? Entonces, vamos a ver qué nos dice el que escribe esta parte. Bien, iniciamos. Por si hay letras, lo hacemos grandote. 10 minutos a partir de este momento. Ahí está. Redactar la conclusión de un trabajo académico para que tenga lo que hay que tener. Los trabajos académicos han retenido la estructura que inventaron en la antigüedad los griegos para sus discursos. O sea, hablar de lo que se va a hablar y hablar de lo que se ha hablado, que traducido a la forma de expresarnos de nuestros días es introducción, desarrollo y conclusión. Bien. En este sentido, los griegos, hace 2300, 2500 años, generaron este tipo de sugerencias para poder hablar de una manera bien estructurada y mejor cuando está de manera escrita. Cuando estamos escribiendo algo, tenemos que hablar de una introducción, un desarrollo y una conclusión, más o menos. Los trabajos académicos siempre tienen que tener una conclusión, siempre. Pero ¿cómo hay que escribirla para que sea adecuada, para que sea efectiva? La conclusión lo que hace es
condensar lo que hemos presentado de manera extensa a lo largo del trabajo. En la conclusión se hace un recuento más o menos simplificado de todo lo que se ha dicho a lo largo del trabajo. No vamos a detallar que pues tuve problemas para parar la tablita, el palito, etcétera. No, eso no. Sino que se dice, al hacer las mediciones, me fijé en puntos de referencia que en particular yo había seleccionado anticipadamente, de tal manera que las sombras fueran claras, fueran medibles y fueran precisas. Bla, 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 bla. El primer día se hizo esa medición, segundo día así, etcétera. Entonces, ahí las conclusiones. Presentar de manera sumaria las ideas principales. Una pregunta que te puede ayudar para redactar tu conclusión es ¿qué quiero que retenga el lector de todo? ¿Qué quiero que retenga el lector de todo lo que escribí? Uno de los aspectos importantes, ¿qué quiero? Quiero que retenga el lector de todo lo que le he contado. Y si después de esto sigues sin tener claro cómo ponerte a escribir esta parte de tu texto, una estrategia que puede resultar útil es que vayas a la introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción has presentado los temas que se van a tratar más adelante en el trabajo. Bien. En la introducción, por ejemplo, de su reporte es, pues, el objetivo, medir la sombra en los días lunes, martes, de lunes a viernes, en el horario fulano de tal, marcando puntos de referencia, etcétera. Ahí ya estamos diciendo la generalidad de lo que va a ser el trabajo. Y ahora en el desarrollo se marcan los detalles. ¿Qué fue lo que hice para establecer cómo paré mis puntos de referencia, cómo generé el medidor de sombras y todo el asunto? Y en la conclusión, ¿qué hice? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que más me gustó y para qué lo estoy aplicando? Has planteado las preguntas que quieres responder y ahora en la conclusión lo que vas a hacer es presentarnos esas respuestas ya de manera resumida y sin necesidad de acompañarlas de todos los datos y toda la argumentación que utilizaste cuando estabas redactando el trabajo. Bien, entonces en la conclusión se dan ya las mediciones, lo que se hizo, lo que se midió. Argumentación que utilizaste cuando estabas redactando el trabajo. Para que una conclusión sea efectiva, tiene que ser breve. Pero breve, ¿qué quiere decir? Breve en relación con el trabajo. Imagínate, si estamos hablando de una tesis de 400 páginas, breve pueden ser 15 o 20 páginas. En cambio, si lo que nos traemos entre manos es un trabajo de 5 páginas, breve va a ser un párrafo, 2 párrafos. Atención. Ahí. Si nuestro trabajo fue de 1 hoja y media, 2 hojas, más o menos, en la conclusión, pues 2 párrafos o 3 máximo, en donde se menciona algo de la introducción, el desarrollo y la conclusión, más o menos. Entonces, 3 párrafos de 2, 3 rengloncitos, no más. Atención, lo que no tiene que estar en una conclusión. Un defecto de las conclusiones de trabajos académicos consiste en introducir materiales nuevos, ideas que no se han explicado en el desarrollo del trabajo. Si algo no lo hemos explicado anteriormente, ahora no es el momento de que surja así de pronto de la nada. Bien, en la conclusión no están incluidas ideas nuevas de lo que se hizo del trabajo. Es en el desarrollo. En el desarrollo es donde se menciona que en la antigüedad alguien midió la sombra para calcular pues el perímetro de la Tierra, etcétera, y hace 2500 años ya sabían que la Tierra no era plana, bla, 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 bla. Y si lo buscamos en la internet, ahí es donde entra. Fulano de tal hizo tal medición en tal periodo de la cultura de los griegos y llegó a una conclusión muy importante
de esa antigüedad tan amplia. Y tampoco la conclusión debe ser el lugar para introducir consideraciones personales, opiniones. En los textos académicos huimos siempre de todo lo subjetivo. El ideal es conseguir la mayor objetividad posible. Ahí, ¿qué quiere decir la mayor objetividad posible? Solamente los datos que se obtuvieron, las mediciones y las fotografías. Nada más eso. No hay otra cosa que uno quisiera mencionar, que gracias a que mi abuelita pasó por ahí, me movió mi medidor y no sé qué, se me dificultó rehacerlo, bla, 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 bla. No, no. Entonces, todo eso es subjetivo y no entra en la conclusión ni en el desarrollo, solamente lo más específico. Bien, vamos a ver otros 10, 15 segundos. Tus opiniones están muy bien para la cafetería con tus amigos o para cuando estás en casa con la familia, pero las vamos a dejar fuera de este tipo de textos. Un truco. En el momento en que te des cuenta de que has escrito la palabra opino en un trabajo académico, normalmente es que vas por mal camino. Bien, cuando uno menciona opino, o digo, o creo, o supongo, ¡pum!, ya se vino abajo el trabajo. Bien, pues ahí le vamos a dejar, tenemos 1 minuto 40 segundos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la cuestión? Iniciamos con nuestra conclusión. ¿Qué decimos de la conclusión? ¿Algo importante? ¿Algo que podamos decir de la conclusión en 3 minutos, 1 minuto y medio? ¿Qué podemos decir, Durán? O Héctor, ¿qué podemos decir en la conclusión? Pues en mi opinión, me gustó su clase y pues está muy interesante lo que entre los dos videos me gustó mucho, hasta le entendí. Muy bien, perfecto. A mí también me gustaron los 2 videos porque nos dan una idea clara de esos 2 elementos. Introducción y conclusión. Tenemos menos de 1 minuto. Durán ya fue nuestro gallo. Bien, Catherine, ¿puede decir algo? Ya tenemos menos de 1 minuto. Pues bueno, yo primero, cuando entré se escuchaba distorsionado, entonces no alcancé a escuchar bien la clase. Ajá. Pero ya entré y entonces vi el video que nos puso y para mí el poquito que vi pues fue muy interesante y el segundo sí lo acabé de ver completo. Y también me gustó mucho porque así nos explicó cómo hacer nuestros trabajos de conclusión, de